No se te oye, Noé. Sí, ¿qué tal? Buenos días, les damos la bienvenida al 12º Seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez 2020. En este año es modalidad virtual. Este año cuenta con el apoyo PAPIME PE 2030-19 y el tema que se abarca son relaciones pasadas y actuales de la sociedad y la fauna silvestre. Este seminario está organizado por el Laboratorio de Vertebrados y bueno, en este momento nos acompaña el doctor Edmundo Sánchez. En este momento les va a dar su reseña curricular en la doctora Kathleen. Adelante, Kathleen. Buenos días, bienvenidos al seminario. Hoy tenemos el gusto de tener al doctor Edmundo Sánchez Núñez, que es biólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana. Estudió su maestría en desarrollo rural en la UAM y posteriormente estudió maestría y doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid y en la de Liverpool del Reino Unido. Ha participado en muy diversos proyectos, tanto en México como en España y en El Salvador, relacionados con estudios etnozoológicos, sobre sistemas complejos, sobre operación de sistemas de indicadores de desarrollo sustentable, sobre diversos aspectos de vertebrados, aspectos sobre parasitología y cría de vertebrados en regiones prioritarias para la conservación. También ha trabajado aspectos sobre instalación de ecotecnologías y aplicación de aspectos de bioconstrucción. Ha participado en muy diversos proyectos productivos en comunidades indígenas, en áreas de alta biodiversidad, también en proyectos de educación ambiental, de conocimiento ecológico tradicional y en evaluación y manejo de ecosistemas vulnerables bajo enfoques participativos. Ha sido autor de muy diversos artículos, manuales y capítulos en libros relacionados con estos temas y sobre el binomio mujeres rurales y manejo de recursos naturales. Ha sido miembro fundador del Subcomité para la Protección y Conservación del Tapir y del Pecari de Labios Blancos en México, del Consejo Técnico Consultivo Nacional para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre Semarnat, miembro de la Red CONACYT de Socioecosistemas y Sustentabilidad y participa como coordinador del programa Observatorio de la Sustentabilidad de la Asociación Territorios Vivos en México, AC. Te damos la bienvenida, Ernesto, y pues te dejamos a ti el micrófono. Gracias, maestra. Comparto pantalla. Bueno, para comenzar quiero agradecer en general a todas las personas involucradas en la realización de este evento, con particular gratitud a la doctora Katy, al maestro Noé Pacheco, gente que tiene ya muchos años que me han apoyado en distintos proyectos y con los que he participado en diferentes investigaciones. Bien, voy a iniciar ya a compartir la pantalla. Bien, en la presentación del día de hoy tiene el siguiente desarrollo. Son 4 secciones básicamente con las que voy a ir ilustrando diferentes aspectos del tema que nos convoca. En el contexto voy a hablar de algunas generalidades.
he visto algunos de los videos de otras de las presentaciones del seminario y veo que se han tocado algunos de los temas con los que yo quiero contextualizar esta presentación. Entonces, será una parte más o menos rápida en donde abordaré estos temas que conforman el contexto. Después pasaré a una sección de la presentación que es el marco conceptual y definiciones de trabajo, que tiene la única intención de tener como un mismo vocabulario y que podamos tener varias ideas comunes compartidas y sepamos bien de lo que estoy hablando. Esa sección quizás sea un poco árida porque tiene mucho texto, porque son definiciones, pero avanzaré rápido. La sección 3 son los ejemplos de cómo este conocimiento ecológico tradicional viene siendo abordado por distintos investigadores y grupos de investigadores para resolver algunos aspectos de manejo, conservación, aprovechamiento ambientalmente adecuado de especies y de ecosistemas. Y cerraré con algunas consideraciones metodológicas que creo que son interesantes, sobre todo para aquellas personas que están iniciando en el campo de las etnociencias y que me parece que pues son algunos, quizás recomendaciones, le podría llamar, para que sea más sencillo cuando llevan a cabo sus proyectos, que tengan cierta validez. Bien, en el contexto, me voy a enfocar en buena parte de la presentación a lo que es México. Entonces, sabemos que la diversidad biológica del país es relevante. Las distintas especies en cuanto a números y características, endemismos, hacen que este país, pues, en términos de números y sobre todo cuando se consideran los 5 grupos de vertebrados, plantas vasculares, que son los trabajos donde más se enfocan para hacer este conteo de especies que definen a los países reconocidos como megadiversos. Bueno, pues México ocupa un quinto lugar desde hace un rato. Esto nos lleva también a considerar que esa diversidad biológica tiene como su base las características del territorio. Esta diversidad ecológica, esta diversidad de ecosistemas presentes en el territorio que se conoce como México, nos hace que tengamos una diversidad ecológica que varios autores explican por la posición geográfica del país, donde comparte zona neártica con zona neotropical, y estas características del territorio nos hacen esta diversidad de paisajes, de ecosistemas, de entornos, a los que distintas especies han venido dándole forma, y que nos presenta también alto número de endemismos. En lo que ha sido pues mi desarrollo profesional ya desde hace algunos años, estas características, y como biólogo sobre todo enfocado a mucho trabajo de campo con especies y con espacios, me ha llevado a realizar investigaciones donde pues me he topado con especies consideradas con algún estatus de vulnerabilidad, amenaza, peligro de extinción o riesgo, con las que he podido desarrollar distintas investigaciones en áreas naturales protegidas, muchas de estas investigaciones, y
lo que termina siendo una constante a lo largo de estos procesos de investigación, de estas especies y en estos espacios protegidos, claro, he hecho trabajos no solamente en áreas protegidas, sino en áreas que aunque sí son de alta biodiversidad, no tienen un decreto, pero de alguna forma la distribución de estas especies, el estudio, el análisis, la investigación, me ha llevado a encontrar una constante que termina siendo una tercera variable. Tenemos esta diversidad biológica, esta diversidad ecológica, pero en todos estos paisajes, en países como México, lo que encontramos es que estos territorios están habitados por mucha gente. Y dentro de esta gente que habita estas regiones con alta diversidad biológica, encontramos que tenemos mucha gente que está representando a diferentes etnias. Estas diferentes etnias nos dan este tercer elemento del que les estaba hablando, la diversidad cultural. Entonces, a la biológica, a la ecológica y la cultural, hace que tengamos una comprensión del territorio y de sus procesos mucho más compleja de lo que podría suponer simplemente la investigación en términos de científicos desde las ciencias naturales. Otra vez, regresando al contexto internacional y donde se sitúa México, tenemos que esta diversidad cultural, junto con las otras diversidades, nos dan que México es uno de los países que está también en estas regiones y tenemos esta diversidad alta biológica y esta diversidad cultural alta también. Cuando intersectamos los dos temas, vuelve a salir México. De hecho, a nivel del continente, pues México está en segundo lugar después de Brasil. Bien. ¿Esto a qué nos lleva? Al menos a mí, a lo que me llevó fue a entender que cuando al ejercicio de la profesión y sobre todo como biólogo de campo y indagando estos procesos ecológicos y todos estos monitoreos e inventarios florísticos, faunísticos sobre todo, le incorporamos la variable social, la variable cultural, lo que obtenemos es un universo, al menos para mí tan desconocido, que nos lleva a generar un montón de preguntas nuevas en el proceso de investigación de esos mismos territorios. Bien, hasta aquí con el contexto. Vamos con el marco conceptual y ya entraremos más en forma con el tema del conocimiento tradicional. Hay que comenzar este punto diciendo lo siguiente. Bueno, según el investigador, según el estudio, según la publicación, encontrarán que algunos autores refieren este tipo de conocimiento como local, indígena o tradicional. Yo me he quedado con la idea de que conocimiento tradicional es el que me convence más
por varias razones que iremos viendo después. El indígena es, claro, cuando estamos abordando estudios en comunidades o regiones indígenas, pero no todo conocimiento tradicional es indígena. Hay mucho conocimiento tradicional en los grupos campesinos, en los granjeros, en los rancheros. Ahí también encontramos conocimiento tradicional. Entonces, hay distintas características en las sociedades rurales que no todas son indígenas. Entonces, ese es un punto. El siguiente punto es que para referirse al conocimiento local, ese lo propusieron un poco como, porque varios autores pensaban que la palabra tradicional sonaba algo antiguo, algo viejo, algo no muy atractivo. Entonces dijeron, local suena mejor que tradicional. A mí me gusta más tradicional porque la tradición habla de generaciones, habla de transmisión, habla de ir pasando de un tiempo a otro. Y en general, si ustedes hacen una búsqueda de lo publicado hasta el momento, la palabra tradicional predomina sobre indígena o local. Bien, hecho ya esta aclaración, porque eso pueden encontrar en los diferentes documentos o investigaciones que revisen para este tema, vamos a comenzar en este marco conceptual estableciendo algo muy claro, y es que este tipo de conocimiento siempre ha sido de alguna forma relegado, porque en muchos sentidos lo que se debe privilegiar, y sobre todo en este proceso de dominación occidental que ha sufrido pues el mundo, produciendo estas sociedades occidentalizadas, lo que prevalece es el conocimiento científico, y el conocimiento no científico o conocimiento tradicional es el que no debe ser realmente tomado muy, muy en serio, porque el que vale es el científico. Parte del conocimiento científico respecto al tradicional, hay un autor, al menos en México, muy, muy conocido, que es Víctor Toledo, para este tema de etnociencias, que dice que incluso esta idea de no llamarle al conocimiento tradicional conocimiento, sino llamarle saberes, es una parte también de la discriminación, porque conocimiento solamente puede ser el científico. Bien, entonces así es como desde ahí partimos. Esa es la realidad histórica de este tipo de conocimiento. Y para resumirlo de esta forma, podemos decir esto, que muchos autores en la revisión histórica del proceso de cómo ha sido tomado en cuenta el conocimiento tradicional, pues llegan a esta conclusión. Y todas estas características negativas atribuidas al proceso de reconocimiento del conocimiento tradicional tienen que ver para salvaguardar la posición del conocimiento científico. Hay algunos autores que resumen de la siguiente forma las diferencias. Claro, hay otros investigadores que dicen que esta dicotomía es simplista, que no abona a avanzar en reconciliar el tema, y bueno, y que no es nada más, no solamente son estas las diferencias. Pero yo creo que sí tiene mucho sentido. No son las únicas, puede ser que no sean las más relevantes, pero sí nos dan una idea.
nos da una idea de cómo funciona uno respecto al otro. Estas tres características son muy fáciles. Y les digo que solamente es la intención de poner esta dicotomía la maneja otro investigador que tiene trabajos interesantes, también mexicano, que es Arturo Argueta. Él maneja esta dicotomía. Y me parece que sí, que sí tiene sentido. Y resume de manera sencilla, que no simplista, no concuerdo que sea simplista, creo que es sencilla. Y sobre todo para iniciarnos en por qué uno es complementario del otro. O puede ser o tiene ese potencial. Bien. Déjenme ver, porque no. Quiero ver si me siguen escuchando. Mundo, sí te estamos escuchando, pero no vemos tu pantalla. Es que me pareció aquí un mensaje de que se había terminado lo del video y que ustedes habían renovado los minutos disponibles. Sí, actualicé. No sé, pero yo sí te puedo ver. Sí, pon tu presentación, Edmundo. Sí, es que se quedó pasmado esto. Sí. Bien. Déjenme compartir nuevamente la pantalla. ¿Ya se ve nuevamente? Sí, perfecto. Bien, entonces continúo. Bueno, les decía que más que seguir abonando sobre las diferencias y ahondando los procesos donde un conocimiento es mejor que el otro o peor que el otro, las evidencias, y esto es por distintos investigadores, nos dan el siguiente resultado, que son conocimientos perfectamente complementarios. Se critica mucho por algunos grupos de investigadores que se les dé afortunadamente de unos años para acá, que se ha revalorizado este tipo de conocimiento. De todas formas, hay investigadores que plantean que es una idea como muy romántica y como lo atribuyen este conocimiento tradicional solamente a las sociedades indígenas, piensan que es una idea muy romántica y que los indígenas no tienen la respuesta para todo y que este tipo de conocimiento, es decir, el conocimiento tradicional, tampoco es que sea la panacea. Lo que es cierto es que tampoco lo es el conocimiento científico. Entonces, ¿cuántos casos conocemos donde se ha aplicado el conocimiento científico como buscando la solución para distintos procesos que queremos remediar, ya sea sobre todo enfocado esto en el manejo de ecosistemas vulnerables, y pues los han empeorado? Eso es también lo que nos dice es que tampoco es que sea un conocimiento infalible, pero lo que sí, otra vez regresando o que abonemos a lo positivo, es que son complementarios. Hay muchos estudios donde estas evidencias nos llevan a comprobar que donde faltaba pistas o donde faltaban claves o donde faltaban ideas nuevas para completar planteamientos exitosos generados desde el conocimiento científico, desde la academia,
cuando se abordó incorporando información, datos útiles generados por las mismas comunidades rurales donde se plantean los proyectos, llevaron a resultados exitosos y alentadores en cuanto a cómo hacer complementarios estos dos tipos de conocimiento. Bien. Vamos a empezar rápidamente en la sección esta que les comentaba de definiciones de trabajo. El conocimiento tradicional, estas dos definiciones son las que me parecen que reflejan mejor lo que podríamos entender. Es lo que en general los autores dedicados a este tema consideran que a eso se refiere el conocimiento tradicional. Es algo interesante que para la Convención sobre Diversidad Biológica también exista ya, se haya incorporado parte de la definición. O sea, dice, el CBD dice, sí, es lo que dice Berkes y ellos, pero además incorporan esta parte de las innovaciones. Porque algo que también es muy interesante es que el conocimiento tradicional no es un asunto estático, es muy dinámico, por la misma característica que veíamos en la dicotomía de que es adaptativo. Entonces, esto, como a final de cuentas queda grabada esta presentación, ya con más calma pueden ir revisando las definiciones de trabajo que dejo aquí. Lo que es interesante, más allá de la definición, es cómo funciona y cómo el investigador, o sea, porque a final de cuentas uno está llevando a cabo los procesos de investigación desde las mismas bases pues aprendidas de la ciencia. Entonces uno como investigador, y esto me lo enseñó el primer profesor que tuve en estos temas, en un curso que tomé hace muchos años sobre etnozoología de vertebrados. Él nos comentaba, este profesor, Óscar Polaco, nos comentaba que el papel del etnozoólogo, el etnobotánico, el etnoecólogo, termina siendo un poco como el de un traductor. Entonces, investigamos, observamos, preguntamos sobre este conocimiento tradicional en las comunidades rurales con las que nos vamos involucrando y vamos entendiendo cómo hacen el manejo de su entorno natural y tratamos de explicarlo a esta audiencia, o sea, a la gente que consulta los resultados de nuestras investigaciones. Entonces es ese proceso de traducción donde no es lo hacemos para entenderlo nosotros, porque desde el día a día de estas comunidades rurales o de estas sociedades rurales con las que interactuamos, ellos hacen estos compartimientos. Pero nosotros, para comprenderlos mejor, este proceso de cómo funciona el conocimiento tradicional, hay autores que han dividido en tres elementos principales el conocimiento tradicional, que es el cosmos corpus praxis, donde el cosmos pues son las creencias, son mitos que se van reforzando a través de los ritos y que al principio ya vamos a ir según avance la presentación y sobre todo en la parte de los ejemplos,
voy comentando cómo un poco desde mi experiencia cuando empecé a involucrarme con estos, sí, estos estudios, como el cosmos para mí era muy difícil de entender, porque estos mitos de pronto no entendía yo cómo es cuál era el papel que jugaban para el todo, este elemento en particular. Pero bueno, el cosmos es un poco eso, ahí queda la definición de trabajo. El corpus ya son los conocimientos, ya es esa experiencia acumulada que reconocemos nosotros como el conocimiento. Lo interesante del corpus es que es cómo se va, cómo va incrementándose, cómo va fluyendo y cómo se va acumulando. Aquí hay, para el corpus, hay dos procesos. El de la acumulación de ese conocimiento desde el individuo y desde el grupo, desde el colectivo, desde esa comunidad en específico. Entonces, el individuo parte de tener o de poseer una serie de conocimientos que le fueron transmitidos por su familia o por los miembros de su comunidad. Y él, a la hora de irlos practicando, va incorporándole cosas, va entendiendo nuevas que quizás el vecino no lo está practicando ni acumulando de la misma forma. Entonces, este cosmos, que después es parte del corpus también, ya como corpus, como conocimiento, tenemos una forma de entenderlo como individuo, pero después también como grupo cultural. Entonces hay una experiencia individual que se va acumulando y una experiencia colectiva que también se va acumulando. Esta experiencia individual se va manifestando a través de los distintos ciclos productivos que desarrolla esta persona. Y lo que ocurre con el grupo cultural Edmundo, no se escucha tu audio. ¿Puedes encender tu micrófono? está encendido. Lo que ya no veo compartida es la pantalla. Sí, estoy viendo, espera un tantito. Puedes seguir hablando, Edmundo. Espérate. Puedes activar tu video también. Les pedimos a todo el público que por favor mantengan sus micrófonos y su video apagado por respeto al ponente. Puedes encender tu video, Edmundo. Ya está. Bien. ¿Ya se ve la pantalla nuevamente? Sí, Edmundo, se ve muy bien. Bien. Está bien. El asunto aquí es, ya recapitulando el corpus, es que a través de los distintos ciclos productivos que el individuo va reproduciendo, es como va acumulando ese corpus que después abona a la experiencia colectiva. ¿O no? Eso ya lo veremos después. Y mientras que con el grupo, con la comunidad, esa experiencia se va transmitiendo generación por generación. El individuo es a través de los ciclos productivos, el grupo es a través de las generaciones. Bien, la praxis, que es el tercer elemento de este complejo
Homos Corpus Praxis, pues es más sencillo, es el que vemos, es el más evidente para nosotros. Son las prácticas productivas. Y es esa recreación del corpus que va haciendo que cada generación vaya aprendiendo. Bien. Más adelante voy a tocar algunos aspectos que tienen que ver con género, que tienen que ver con desarrollo y con sustentabilidad. Así que les dejo estas definiciones también de trabajo para que se entienda cuando me refiero a género, a qué me estoy refiriendo. Porque, bueno, los que no se dedican a estos temas, muchas veces confunden género con lo que es sexo. O sea, una cosa es una condición biológica y otra cosa es un rol asignado cultural o socialmente en función de si eres mujer o si eres hombre. Entonces, ese es el género. La vulnerabilidad. ¿A qué me refiero con ecosistemas y con especies vulnerables? Estas dos definiciones de trabajo también se las dejo aquí. La de especie vulnerable la estoy tomando directamente de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que pues es una organización que es referente para estos temas. Y el de ecosistema vulnerable de un grupo de investigadores que me parece que reúne bien las características como para que sea suficientemente comprensible. Y esto, bueno, porque estamos hablando de cómo el conocimiento ecológico tradicional puede apoyar distintos procesos en estos dos temas, ecosistemas y especies vulnerables. A final de cuentas, la vulnerabilidad lo que nos habla es de un riesgo, ese riesgo potencial que puede enfrentar una especie, un espacio. En el caso de los ecosistemas, esta vulnerabilidad se presenta cuando se perdió la resiliencia. Ustedes saben que la resiliencia es esta capacidad del ecosistema para, pues, después de un estrés, después de una presión, tratar de regresar a su estructura más o menos original. Llega un momento en que ya no puede y eso es lo que lo convierte en vulnerable. Entonces, para algunos investigadores, es como estas dos caras de la moneda, ¿no? Una cara es la resiliencia y otra cara es la vulnerabilidad. Como les decía, para la de especie es un poco más elaborada la definición que tiene la UICN, pero igual sirve para los propósitos de esta presentación y para que después la puedan consultar. Bien, sobre el desarrollo sustentable. Esto lo pongo también aquí porque muchas de las investigaciones que se hacen para tratar de entender y de ver de qué forma el conocimiento ecológico tradicional nos puede ser complementario con el conocimiento científico y nos puede dar nuevas formas de entender los procesos socioambientales de las distintas regiones y de estos distintos ecosistemas vulnerables, nos dicen que pues el conocimiento ecológico tradicional es excelente para incentivar procesos de desarrollo sustentable. El problema con el desarrollo sustentable es que cómo lo hacemos operativo y que hay muchas definiciones y que son de pronto muy vagas y que la gente no, pues cree que es un tema ético, sí lo es de alguna manera, pero el problema es cómo lo hacemos operativo. Entonces, hay distintas definiciones, yo aquí dejo la que me parece que es la más incluyente. Hay otras que han avanzado donde no nada más hablan de 3 dimensiones, que es sociedad, economía, medio ambiente.
hay quienes han avanzado más y dicen que en realidad la sustentabilidad del desarrollo debe considerar 5 dimensiones, como además de estas 3, la cultura y las instituciones deberían ser dos subsistemas más para comprender estos procesos. Bien, el asunto aquí es que cuando hablamos de la sustentabilidad del desarrollo, tenemos que ser muy claros en cuanto a qué nos referimos y qué procesos son los que estamos queriendo impulsar. Si de pronto no lo decimos, se puede entender cualquier cosa. Hay gente que entiende el desarrollo sustentable solamente como una parte de darle privilegios a la economía, o incluso ponen el subsistema económico del mismo calibre que el ambiental. Acá no, acá yo considero que la base es el medio ambiente, sociedad y economía. Debería ser el que en una idea de círculos concéntricos debería ser el menor, y que a final de cuentas aquí de lo que se trata es que si no partimos de esta base de todos los recursos que el medio ambiente nos provee, las otras partes difícilmente se pueden desarrollar. Y que no podemos alcanzar un desarrollo óptimo de los 3 subsistemas. Hay uno que puede desarrollarse más que los otros, porque no podemos tener al 100% los 3, porque eso materialmente es imposible. Bueno, de estas 3 dimensiones, aquí vienen algunas consideraciones que pueden ser útiles para comprender mejor estos procesos. Sobre todo porque, miren, les dejo esto porque una de las críticas que hay de muchos autores que se dedican a la revisión o a la promoción de buscar formas de hacer que el desarrollo sea sustentable, dicen que el problema es que los investigadores que a esto se dedican no dicen para ellos qué significa esto, ¿no? Entonces, prácticamente exigen que cada vez que se hable de la sustentabilidad del desarrollo, el investigador deje bien clara cuál es su postura. Bien, esto lo dejo así, no lo voy a leer, queda, como les digo, grabado en la conferencia para poderlo revisar después con más calma, pero el punto es que el conocimiento ecológico tradicional puede combinarse con este otro conocimiento científico para producir estrategias que sí de verdad hagan operativo el desarrollo sustentable. Al final de cuentas, cuando uno revisa el peso del componente cultural y de esta diversidad y de estas formas distintas de entender el entorno natural y los ecosistemas y sus procesos y las interacciones que hay entre las sociedades, sobre todo rurales y su biodiversidad, pues es impactante. Hay asuntos como, por ejemplo, esto que les decía a ustedes del cosmos, que yo no entendía cuando comencé a hacer este tipo de investigación. Yo lo veía como una serie de historias, sí, muy, muy bonitas algunas de ellas, pero que eran como temas que yo no veía cómo conectar con el cosmos y con la praxis. Perdón, con el corpus y con la praxis. Les cuento rápidamente haciendo una investigación ya etnoecológica con una comunidad maya, bueno, una serie de comunidades mayas en Campeche, en la reserva de la biosfera de los Petenes. Lo que encontramos fue, por ejemplo, que había muchos mitos relacionados con cuándo entrar y cuándo no entrar a la selva.
cómo entrar y cómo no entrar a extraer algunos de los productos, qué fechas, había una historia de unos días que no se puede entrar a la selva porque esos días no hay Dios. Entonces, como no hay Dios, no hay quien te cuide, y como no hay quien te cuide, te puedes morir allá si vas tú solo. Pero historias como estas, ya después, analizando mejor los procesos y estudiando más, lo que entendí y lo que quiero transmitirles en este momento es que no son anécdotas, no son leyendas, no son, o sea, lo que son formas culturalmente aceptadas para regular el acceso, el aprovechamiento, el uso de los recursos comunes con los que cuenta cada una de estas comunidades. De otra forma, son como estas leyes no escritas, es esta transmisión oral, ¿no? de las reglas, y la gente las acata. Hay algunas historias que están relacionadas también con este acceso, y algunos mitos que tienen que ver, cuando uno los estudia, con la protección de épocas en las que la fauna, por ejemplo, está en proceso de crianza o de reproducción. Entonces, para que esos procesos no se interrumpan, estos mitos regulan ese acceso a estos recursos. Así que el tema de la cultura y de cómo asume cada sociedad su entorno natural es en sí mismo muy interesante, más allá de los efectos que en los temas del manejo del ecosistema puedan tener. Bien, pasaremos a la sección de los ejemplos. Aquí voy a comentar algunos de los ejemplos pues más sencillos para revisar, y que tienen que ver con investigaciones ya publicadas. Pero antes de abordarlas, les muestro estos cuadros elaborados por Víctor Toledo, en donde te habla del tema, el campo de estudio y el enfoque, de acuerdo al elemento del complejo corpus praxis. Fíjese lo interesante que es, él hace como esta interacción, esta correlación entre lo que desde el conocimiento científico tenemos agrupados como disciplinas, y cómo en el conocimiento ecológico tradicional está expresado o está reflejado. Hay muchas... les digo, es que el conocimiento ecológico no está hecho en compartimientos. El conocimiento tradicional no es un todo, y ese todo fluye como eso, como un todo. De cualquier forma, este esfuerzo de Toledo por presentarlo como hay esta equivalencia, me parece interesante, y que ilustra bien estos ejemplos que les voy a presentar. Bueno, este ejemplo es de un grupo de investigadores brasileños, donde a partir de métodos participativos, en realidad lo que hacen es explorar el conocimiento tradicional para ver un fenómeno donde había una muerte masiva estacional de peces. Y aunque desde los distintos procesos de investigación que había realizado este equipo de científicos entendían ciertas variables, no eran, o sea, decían, bueno, tenemos tales valores, tenemos en estas variables físico-químicas, pero no lo veían cuando ya había ocurrido este proceso de muerte masiva de peces, explorando ya con las comunidades
que bordeaban estos cuerpos de agua donde ocurría este proceso, y ya haciendo uso del conocimiento tradicional, pudieron entender un montón de procesos previos para identificar que este evento iba a ocurrir. Y es que muchas veces lo que se nos ha olvidado a la gente que estamos de este lado del conocimiento científico es que esta gente ha vivido ahí por siglos. Entonces, ¿cómo no van a conocer tantos procesos ambientales, ecológicos, biológicos? En su tabla 4, fíjense, se pusieron a ver, vamos a ver lo que había en el conocimiento científico previamente generado y respecto a lo que sabía la gente. Entonces hay cosas que no se habían registrado desde el conocimiento científico, pero que la gente a la hora de ir haciendo estas preguntas, esta investigación participativa, la gente fue contando cosas que el grupo de científicos ni siquiera había considerado. Bien, el siguiente ejemplo. Hay unos trabajos muy, muy buenos sobre el conocimiento tradicional aplicado a el estudio de los suelos y la comprensión y la clasificación y la taxonomía en suelos. Esta investigadora, Winkler Prince, y otro investigador mexicano, Narciso Barrera, han hecho mucha investigación en este sentido, sobre todo en América, en el continente americano, con investigaciones de etnias de Canadá y de América Latina. Aquí lo interesante es que encontraron unos sistemas de clasificación de suelos que tanto este ejemplo que aparece en esta diapositiva es un ejemplo de México, de taxonomía en agua, del suelo, pero también hicieron investigaciones para América del Sur y vieron que en una zona andina exploraron esta otra taxonomía y al final de cuentas lo que encontraron era su utilidad para comprender procesos de erosión, incluso prevenirlos y en algunos casos hasta enriquecer a través del manejo tradicional suelos de vocación agrícola. Entonces, estas ya son aplicaciones. Cuando hablamos también de esto de espacios y de especies, hay también, afortunadamente, ya muchos estudios donde a través primero de reconocer como paisajes culturales distintos ecosistemas y también entender dentro de esos paisajes culturales especies de relevancia cultural, han llegado de pronto investigadores que decían, bueno, es que necesitamos echar a andar un proyecto donde se impulse un proceso de restauración ecológica en todo este montón de hectáreas, porque es una zona importantísima para la conservación, pero ¿dónde empezamos? Porque se llega a muchos sitios donde ha habido cero investigación científica. Entonces, no hay series de datos disponibles como para comprender los procesos ecológicos que nos lleven a entender estas islas, cómo las conectamos, ¿no? Estas islas que actualmente, cómo las conectamos. Hay especies tan relevantes que eran tan específicas de ciertos ecosistemas, de ciertos hábitats, que cuando las personas de estas comunidades, de estos paisajes culturales, las reconocieron, pudieron dar una reseña histórica de su distribución, de los atributos que tenían los hábitats, los lugares donde se distribuían. Y eso llevó a que
estos investigadores pudieran hacer esta conexión y hacer estos corredores. Así fue como comenzaron a poder plantear corredores, gracias a este conocimiento tradicional de estas comunidades. Hay estudios que son también como específicos de grupos. Esto desde la etnozoología también nos dice muchas cosas, nos da muchas características del ecosistema en años previos, pero que podemos estar hablando de cientos de años. Aquí particularmente este estudio fue en una comunidad Mazahua, que incluso esta comunidad Mazahua tiene el título de propiedad de sus tierras, o sea, el que conservan ellos, está expedido por un virrey. Entonces, imagínense lo que han visto pasar estas comunidades y todas estas generaciones. Bueno, este estudio ayudó para cuando estábamos haciendo un inventario de lo que fue el inicio de un inventario que hicimos en la reserva de la biosfera de la mariposa monarca. Y este tipo de información nos deja ver también cuáles han sido los cambios históricos en la calidad de los ecosistemas. Donde tenían estas comunidades registradas la presencia de especies que nosotros podríamos considerar claves, porque nos dicen la calidad del ecosistema, cómo ha variado a nuestros días. Entonces, esa presencia, ausencia, esta identificación de muchas de las especies nombradas en la lengua de los pobladores, es también, es muy rica esta taxonomía tradicional, porque reflejan atributos de la especie o del hábitat en el que se desarrolla la especie. Entonces, bueno, este tipo de estudios también nos ayudan a hacer un manejo para la conservación de especies vulnerables. Hay otro, este lo pongo aquí porque hay mucha información de las distintas, aunque en un principio les dije que el conocimiento tradicional no solamente es atribuible a los grupos indígenas, lo que sí es cierto es que hay una riqueza interesante cuando uno aborda este tipo de investigaciones con las etnias indígenas. Entonces, aquí las relaciones que sostienen los grupos de indígenas, en este caso fue una investigación para un estado del norte del país que se llama Sonora, con una especie que es, para lo que es la cacería deportiva, es una especie que era muy relevante en términos de economía, como motor de economía local o regional, porque la cacería del borrego cimarrón, claro, la cacería en esta que se llama, que le dicen deportiva, esta se vende. Entonces, saber cómo estas distintas etnias se relacionaban, interactuaban con esta especie en lo particular, nos daba también una evidencia no solamente de un valor comercial, o del valor que tiene, o del peso, o de la importancia que tiene una especie en términos de su posición dentro del ecosistema, sino de la cultura general de una región. Que eso también propicia que proyectos de educación ambiental o de conservación más concretos, cabezados por especies banderas que tienen una importancia cultural muy, muy relevante, puedan llevarse a cabo. Empecemos aquí ahora con el asunto del género. Cuando revisábamos el problema que ha tenido históricamente el conocimiento tradicional, porque ha sido negado, porque ha sido ridiculizado, ignorado, etcétera, el caso es más grave cuando nos ponemos a ver esto desde una perspectiva de género o un enfoque de género y vemos que ese conocimiento y ese maltrato
que he recibido es todavía peor cuando se trata de las mujeres que están ostentando este conocimiento. Cuando el conocimiento tiene unas características de cómo se distribuye, cómo se transmite, cómo se acumula y cómo se practica, pero también lo tiene de forma muy relevante si lo practica las mujeres que si lo practican los hombres. Hay investigaciones donde está comprobado que el conocimiento de la flora, es decir, el conocimiento etnobotánico, es preponderantemente femenino. Entonces, cuando uno describe un ecosistema, lo describe o cómo lo nombra, pues lo nombra por la flora. Entonces dice, pues el ecosistema de pino encino, el ecosistema selva baja, es decirles la flora. Y esa flora es la que preponderantemente se encuentra en el conocimiento que las mujeres desarrollan, practican, enriquecen. En el caso particular de esta comunidad donde llevé a cabo esta investigación, vi que el huerto era un espacio eminentemente femenino, la milpa era un espacio mixto y el bosque era eminentemente masculino. Hasta ahí todo más o menos normal, lo que se ha visto en muchas otras comunidades. Lo interesante aquí es que las mamás mandan a los hijos, o sea, hijos, hijas, a que vayan por leña o por algunas especies de flora al bosque. Cuando son niños todavía les es permitido a las niñas, sobre todo, ir al bosque. Entonces, la mamá, a partir de su experiencia de cuando fue niña y que hizo recolección de distintas especies florísticas que eran alimento, medicina, ornato, o que por razones religiosas también eran de relevancia para recolectarlas, les transmite ese conocimiento a las niñas y a los niños. Van y recolectan al bosque, es decir, así van recreando ese conocimiento y regresan con las especies que colectaron. Algunas de esas especies se pueden cultivar en el huerto. En ese huerto, niños y niñas aprenden, en la milpa aprenden por igual, pero es el momento en que, si se fijan, la mujer es una bisagra para los tres sistemas en donde este conocimiento tradicional se va reproduciendo y enriqueciendo. Entonces, este es solo un ejemplo de muchos más, porque además la biodiversidad más importante está ahí en el cerro, en el monte, en el bosque, y muchas de las especies que en esta cacería para autoconsumo que desarrollan muchas comunidades, pues una cosa es cazar el animal, por ejemplo, ¿no? Pero otra cosa es cocinarlo, prepararlo, y ese conocimiento otra vez recae en las mujeres. Entonces, cuando uno se pone a identificar específicamente el conocimiento tradicional que las mujeres acumulan, practican, reproducen, es otra investigación. Otra investigación para ver, para medir qué tan satisfactorios eran los procesos de desarrollo y sustentabilidad en algunos ecosistemas vulnerables. Desarrollé un sistema de indicadores que a través de distintos escenarios simulan procesos socioambientales con este enfoque de sistemas complejos socioambientales adaptativos. Y el problema con los indicadores es cómo los alimentas. Puede haber, alguien dice que cuál es el mejor indicador, pues del que haya información. Cuando empecé a diseñar este sistema, lo apliqué en la selva lacandona
Y en la selva lacandona donde lo eché a andar y donde lo estuve calibrando fue básicamente en 2 comunidades indígenas, una comunidad de mayas lacandones y otra de la etnia chol. Ahí partí de un asunto muy sencillo. Mucha gente, muchos investigadores decían que mucha de la información que hace falta y que no para alimentar procesos de investigación científica pueden encontrarse dentro del conocimiento ecológico tradicional para estos casos. ¿Por qué? Pues porque si queremos de pronto a un tomador de decisiones darle información para la que requerimos previamente generar o haber contado con investigación de ese ecosistema de por lo menos series de datos de 10 años, pues se vuelve esto una complicación. Entonces, si está esta gente viviendo desde hace cientos de años en esas regiones, ¿por qué no preguntarles a ellos? Entonces, se puede hacer este ejercicio de, en algunos casos, la información que esperaríamos cuantitativa, hacer un proceso de volverla cualitativa para que en la investigación etnoecológica podamos tener información que alimente estas series de datos donde hacemos ponderaciones que son equivalencias, ¿no? de datos cuantitativos y cualitativos. Así fue como pude llegar a presentar y a plantear varias cosas interesantes, pero que no podrían ser posibles sin el apoyo de este conocimiento tradicional desarrollado por estas comunidades indígenas en este caso. Bien, finalmente les cuento que el conocimiento tradicional, como también lo estamos haciendo uso de él en la Asociación Territorios Vivos México. Tenemos 3 programas. Uno es el Observatorio de la Sustentabilidad, otro programa es Equidad, Género y Medio Ambiente, y otro es el de Redes Indígenas, que se retroalimentan y que tienen distintos proyectos y que son complementarios todos. El asunto aquí es que uno de los proyectos que recientemente tenemos, hace unos 3 años para acá, y es el que hemos estado impulsando, es el de enfocarnos a enriquecer el conocimiento tradicional de algunas comunidades a partir de proyectos productivos incluyentes con enfoque de género, pero que además emplean el conocimiento tradicional generado en nuestras regiones para plantear estos proyectos. Aquí lo que ven en las imágenes son unos ejemplos de técnicas milenarias de bioconstrucción o construcción natural o construcción del elemento principal es la tierra del mismo sitio donde se construye esto. Hicimos unos invernaderos porque lo que en muchas regiones la gente requiere o solicita son proyectos productivos. Dentro de estos proyectos productivos, el invernadero basado en bioconstrucción nos da una inercia térmica que no lo tiene un invernadero convencional. Es un conocimiento que la gente recibe, los practicantes del conocimiento tradicional. Estas fotografías son de una comunidad Mazahua. Entonces son gente muy abierta, que es una característica también importante de resaltar. La gente del medio rural practica los 2 conocimientos. Llegan los extensionistas, los técnicos o los científicos y plantean algunas soluciones, algunas recomendaciones, impulsan algunos proyectos generados desde el conocimiento científico y las comunidades rurales los adoptan, los incorporan, no se cierran a no utilizarlos. Pero también están sus conocimientos tradicionales y cuando llegan planteamientos como este, donde es conocimiento tradicional nuevo para ellos, genera un entusiasmo diferente y se practica de tal forma que llegamos a tener resultados como los que ven.
esta es otra forma de, dicen, bueno, sí, pero ¿y esto qué tiene que ver con los ecosistemas vulnerables y las especies vulnerables? Resulta que en esta región prácticamente todos los bosques que eran de pino, encino o yamel se están transformando de unos años para acá prácticamente en bosques de aguacates, porque el aguacate es un producto de un alto valor comercial y aunque son muchos años los que tiene que esperar el productor para poder comenzar a cosechar y comercializar, pues la gente le ha estado apostando a eso y el cambio de uso de suelo más importante que ha ocurrido en los últimos años en estas comunidades, que además están dentro de una reserva de la biosfera, esto es en la mariposa monarca, pues dejaron de existir estos grandes extensiones de coníferas para ser sustituidas por aguacates. Entonces, necesitamos un proyecto productivo, una propuesta que no fuera así agresiva con el medio ambiente, con el ecosistema local, y es una forma de ir contribuyendo a que haya otras opciones diferentes que además en rentabilidad y en que se puedan obtener productos y una comercialización más pronto, también son distintas al este proceso productivo del aguacate, que es el que más estragos está ocasionando en la región. Entonces, según la perspectiva de cada quien, podrá decidir si los avances que hay realizados por distintos grupos de investigación para proteger estos espacios y estas especies a partir de combinar el conocimiento tradicional con el conocimiento científico son grandes o son pequeños. Eso ya lo decidirán ustedes. Lo importante es que existen y cada vez esta tendencia de no ignorarlo, de no rechazarlo, de no ridiculizarlo, es más importante cada vez, y que reconocer a las mujeres en su papel de transmisoras y de guardianas de este conocimiento también es cada vez más latente en las distintas investigaciones que se están realizando. Para concluir, algunas consideraciones metodológicas. Miren, soy referee o árbitro en algunas revistas científicas y frecuentemente me llegan algunos artículos a revisar donde los investigadores que están planteando esta exploración del conocimiento tradicional en algunas comunidades, lo que más les importa es tener un tamaño de muestra de tal forma que sea estadísticamente representativo. ¿Qué pasa con el conocimiento tradicional? El conocimiento tradicional no es democrático, no se transmite por igual ni entre generaciones ni entre individuos. Aquí existe lo que se llama, digamos que las personas que lo resguardan. No hay gente o hay conocimiento tradicional que solamente existe entre generaciones de una misma familia, no se comparte con toda la comunidad. Estos son los que llamaríamos informantes clave. Estos informantes clave son los que hay que más bien ir a buscar en cada comunidad, y de ellos es donde debe ser representativa la información que estamos obteniendo. Entonces, no es el tamaño de la muestra, sino la característica de la muestra lo más relevante en este tipo de investigaciones. Después, la otra recomendación ya se las había adelantado en cuanto a hacer evidente a qué se están refiriendo con cada uno de los conceptos que están ustedes utilizando en sus
investigaciones, en sus proyectos, para que entendamos exactamente a qué se están refiriendo y sepamos si estamos de acuerdo o no de entrada con lo que se están planteando. Pero es importante saberlo de inicio. Otro punto interesante es que además de sí, ir al campo y hacer toda esta investigación y participativa y proyectos que les llaman de investigación, acción participativa, que son muy importantes y donde cabe perfectamente la investigación etnoecológica, hay siglos de producción académica desde la antropología, desde la etnología y desde la más anciana de las etnociencias, que es la etnobotánica. Ahí hay muchísima información útil que todavía no ha sido interpretada bajo esta lógica que les comentaba al principio del traductor. Entonces, no hemos traducido mucha información relevante que los investigadores yo he visto documentos del siglo XVIII, siglo XVII, donde el investigador o el relator, el historiador, el cronista, el conocimiento tradicional lo toman mucho como anécdotas. Entonces parte de un anecdotario, pero ya visto bajo la lupa del etnoecólogo o el etnosólogo, el etnobotánico, adquiere una relevancia bien diferente. Entonces, hay que echarse un clavado a toda esta información. Hay un acervo impresionante que está esperando todavía por ser rescatado, analizado, reinterpretado. Y finalmente, como dicen al último, pero no lo último, es el enfoque de género. Sí, ser muy reiterativo en este aspecto porque nos estamos perdiendo de la relevancia, de la utilidad, si lo quieren ver desde el punto de vista utilitario. Bueno, pues la utilidad es el conocimiento que poseen las mujeres y que no es el mismo que el de los hombres y que a final de cuentas el que se ha investigado y el que se le da relevancia. Claro que también implica un esfuerzo adicional, no solamente conceptual, sino operativo y metodológico, porque en muchas comunidades, además, primero, como alguien ajeno a la comunidad, no es tan sencillo de pronto el acceso. Y después, el investigador hombre tampoco tiene la misma facilidad de acceso a un proceso participativo con los grupos de mujeres de las comunidades. Pero bueno, hay formas de hacerlo, hay muchas maneras de cómo resolver ese punto. El asunto es que no quede fuera de la percepción y de lo que pueda haberles dejado esta plática, esta presentación, la relevancia de este enfoque de género, porque es realmente la información y el papel que juega en la reproducción no solo biológica, sino la reproducción cultural de cada comunidad, el grupo de mujeres, los habitantes, mujeres de esas comunidades, es de una importancia impresionante. Bien, como vieron a lo largo de la presentación, pues en la parte conceptual, en la de definiciones de trabajo y algunos otros diapositivas que presenté, hay distintos autores, citas, referencias. Les dejo aquí, ahí van a estar todas las referencias que utilicé por si quieren de pronto ahondar más en el tema, ahí quedan. Pero bueno, con esto concluiría yo la presentación. Muchas gracias. Correcto. Te agradecemos mucho, Edmundo. Y mira, sí tenemos unas preguntas. Te felicitan, te mandan saludos desde Hidalgo. Y digo que tenemos gente conectada de varios estados de la República y también de Centroamérica y Sudamérica. Y bueno, Hugo, bueno, es una participación larga, pero te voy a mencionar las preguntas.
Hugo menciona que dice, muchas gracias por la conferencia, profesor. Al respecto quisiera preguntar un par de cuestiones, ¿no? Y compartir una cita de Rafael Martín del Campo. Las preguntas, una es, dice, el enfoque del CET proviene del extractivismo epistémico, ¿no? La segunda pregunta es viable incorporar proyectos de ciencia ciudadana dentro de los proyectos productivos? Y te leo de manera breve la cita. Dice que la cita de Rafael Martín de Campo dice, bien conocida de todos es la sobresaliente facultad de observación que poseyeron los indígenas de México en la época precortesiana, misma que los capacitó para adquirir extensos conocimientos acerca de la tierra y sus productos, así como de múltiples aplicaciones de estos. Sustentamos la anterior afirmación sobre las bases que juzgamos suficientemente conscientes y merecedoras de tenerse muy en cuenta. Pero bueno, regresando a las preguntas, entonces, las preguntas serían, el enfoque del CET proviene del extractivismo epistémico, y dice la segunda, ¿es viable incorporar proyectos de ciencia ciudadana dentro de los proyectos productivos? Adelante, Edmundo. Ciencia ciudadana entendida como conocimiento local, sí, es viable. El asunto aquí siempre tiene que ver, cuando hablamos, por eso yo prefiero hablar de conocimiento tradicional, porque implica estos ciclos de repetición y de transmisión de generaciones. Este conocimiento local que puede ser este ciudadano, habría que observar básicamente si estamos hablando de este proceso, ¿no? Porque si no es un conocimiento que ha sido reiteradamente puesto a prueba, no estamos hablando de algo que realmente podríamos sacarle el provecho o que esté todavía en una fase no muy madura como para poder entenderlo como complementario. En cuanto a lo epistémico, extractivista que dice, bueno, yo la verdad entiendo que surge primero como una necesidad de encontrar respuestas diferentes a las mismas preguntas, por un lado, y por otro, para reivindicar, o sea, tiene más de 100 años la etnobotánica. Tiene que ver, yo creo, también con esta forma de este planteamiento de poder hacer un uso diferente a los recursos desde el conocimiento de otros grupos. Recordemos simplemente, ¿no?, de dónde vienen las pastillas anticonceptivas, esos principios activos del barbasco, y eso lo entendieron algunos investigadores que fueron a estudiar estos procesos en algunas comunidades indígenas. Entonces, yo creo que más bien primero, tiene mucho que ver, para bien o para mal, con la lógica del mercado. El conocimiento tradicional, mucha gente volteó a verlo porque podía redituar, porque podía abrir nuevas expectativas en cuanto a productos, incluso en cuanto a procesos. Puede ser que entonces ahí esté esta forma de quererlo abordar previa, ¿no?, a los esfuerzos que actualmente se están haciendo y que quizás sí no son los extractivistas que comenta ese compañero. Correcto. Sí, de hecho también Hugo continúa con una cuestión respecto a las plantas medicinales, ¿no? Él también indica que dice, bueno, que las plantas medicinales casi todas las continúan usando la gente humilde, ¿no? Y que en no pocos casos la farmacodinámica comprobó sus virtudes, ¿no? Pues me imagino que todas las industrias farmacéuticas, ¿no?, que han estado también al acecho, ¿no?, de esas propiedades medicinales, ¿no?, de las plantas. Exactamente. Y que al final es que esto nos lleva a un tema ético. Sí, exacto. La ética, así como la lógica estudia
el campo de lo correcto y lo incorrecto. La ética estudia lo moral y lo inmoral. Entonces, esto que planteas, dime qué tan moral o qué tan inmoral es, ¿no? Sí. Y ya nos lleva a otras cosas, ¿no? Sí. Ya me refiero, Hugo, del SET, es conocimientos ecológicos tradicionales, es lo que me decía. Que Sí, es sí, lo sí, que el se set, ajá, exactamente, sí. Sí. Perfecto. Y Raúl Calderón Zúñiga te menciona qué significa la palabra holístico. Lo holístico, y lo pone ahí en esa diapositiva que presenté de lo conocimiento tradicional respecto a conocimiento científico, dice que el científico es fragmentario y eso se ve porque pues la ciencia está dividida en disciplinas, ¿no? Y las disciplinas en subdisciplinas. Entonces, tenemos la biología, pero tenemos la ecología, y tenemos la genética, y tenemos la zoología, y tenemos la botánica. O sea, a eso se refiere con la fragmentación. ¿Qué pasa cuando hablaba yo de este complejo Cosmos Corpus Praxis? No está fragmentado, es un todo. La gente, las comunidades o las sociedades tradicionales que practican este conocimiento no lo fragmentan así, lo ven como un todo. Entonces, lo holístico se refiere a eso, a verlo como un todo. Perfecto. Ingrid Rendón te pregunta, ¿qué es más factible, el desarrollo sustentable o sostenible? ¿Por qué? Y dice, ¿y cómo hacer aplicable la sustentabilidad? Ya, miren, no voy a entrar mucho en el debate porque es largo. En México hablamos de sustentable y no de sostenible, pero internacionalmente se habla de sostenible. Aquí una diferencia que decían, bueno, lo sustentable es porque es este proceso que nos permite alcanzar este componente intergeneracional y esta disposición ambientalmente adecuada a los recursos. Y lo sostenible, algunos lo entienden como en el tiempo, que se puede sostener. Eso es más como económico o financiero. Así es como algunos los explican la diferencia, que no es lo mismo sustentar que sostener. Yo, a final de cuentas, pues me he quedado con lo sustentable para diferenciarlo así de lo sostenible. Aunque todos los documentos internacionales que circulan actualmente, pues hablan de sostenible, no de sustentable. ¿Y cuál era la otra parte? ¿No? Y además dice, ¿cómo hacer aplicable la sustentabilidad? Ya. Ese es el parte de lo que les mencionaba en cuanto a cómo la hacemos operativa. Está muy bonito hablar de, sí, que el desarrollo sustentable o sostenible es pensar en las generaciones, que las generaciones presentes, ahora pensemos en los que vienen después. Entonces, que eso es también un tema ético. Pero como tema ético, si no lo hacemos operativo, entonces queda que estamos vendiendo humo. ¿Cómo hacemos sustentable el desarrollo? Incorporando estrategias, promoviendo proyectos, aterrizando concretamente donde tenemos los problemas más fuertes, donde tenemos las sociedades vulnerables, los espacios, los ambientes, los ecosistemas vulnerables. Promovamos proyectos que privilegien el entorno natural sobre las relaciones comerciales, porque a partir de acrecentar esta disponibilidad y abundancia de estos recursos vistos como la base material del desarrollo, entonces podremos alcanzar metas, sí, de desarrollo, que no es lo mismo, es que también aquí nos metemos en la discusión de crecimiento contra desarrollo. Una cosa, crecer implica aumentar de tamaño, desarrollo implica exponenciar habilidades. Entonces, muchos quieren crecer
y sobre todo desde el punto de vista económico. Y así difícilmente se hace sustentable un proceso. Bien, gracias, Edmundo. Mira, Verónica Farías pregunta, gracias, excelente seminario y de gran trascendencia. Pregunta, ¿por qué no incluir como coautor de las publicaciones científicas y no tan científicas a los informantes clave? Dice, en otro tema, las mujeres de las comunidades ya están listas para ser incluidas en las actividades consideradas como masculinas. Y dice, ¿cómo acelerar este proceso? Dice, en mi experiencia, solo cuando la CONAM o la CONAFOR pide como obligatorio para recibir el estímulo económico, incluimos a las mujeres en las brigadas de vigilancia o actividades consideradas como de hombres. Solo así las integran de 1 a 2, pero no hay una equidad de género. Entonces las preguntas son, ¿por qué no incluir como coautor de las publicaciones científicas y no tan científicas a los informantes claves? ¿Y cómo se puede acelerar este proceso? Bien, el de incluirlos o no incluirlos. Es que, vamos a ver, es que es lo mismo que cuando uno tiene un grupo de colaboradores que dentro de un proyecto científico se dedican a recabar cierta información o atender cierto proceso, pero muchas veces en el trabajo que ya lleva la publicación, ellos aparecen generalmente en la parte de los agradecimientos. Se reconoce su trabajo, pero no es la gente que generó el proyecto. Por supuesto que cuando uno está haciendo proyectos relacionados con alguna de las etnociencias, pues sin la información que nos comparten estas personas, estos poseedores del conocimiento tradicional, pues no tiene sentido, pero la interpretación o reinterpretación, esa traducción, no la hacen ellos, la hace el investigador o el grupo de investigadores. Hay casos donde sí algunos de los informantes clave llevan ya tantos años colaborando con este equipo de investigadores que aparecen como autores incluso, no como coautores, sino como autores de algunos de las investigaciones cuando se publican. Entonces, más bien hay que considerar o plantear bien desde el principio cómo es que estamos colaborando con las comunidades y con los informantes clave. Porque no todo informante clave es coautor o autor. Y no todos los colaboradores de un proyecto de investigación, incluso del mismo grupo académico, pues aparecen como autores o coautores de la publicación. Aparecen en la sección de reconocimiento. Ese es un punto. En cuanto a lo de las mujeres, sí, estoy de acuerdo. Conozco también todos estos proyectos que comenta ella sobre, promovidos sobre todo por algunas instituciones del gobierno federal, y que sí es requisito. Yo mismo he llevado a cabo proyectos donde piden que por lo menos un 60%, en algunos casos hasta un 80% del grupo de beneficiarios de ese proyecto sean mujeres, que es un requisito para que se pueda aprobar el proyecto, o simplemente para que le den entrada en ventanilla, ¿no? Entonces, pero si lo vemos, yo sé que falta mucho, pero antes ni siquiera esto existía. O sea, antes el que tuviera que forzosamente para ser apoyado en un proyecto estar conformado mayoritariamente por mujeres, eso no tenía ninguna importancia. Ahora sí la tiene. Y todavía el asunto se complica cuando en países como México el entorno rural, el medio rural, el campo, cada vez se vuelve más femenino por la migración de la mano de obra masculina
a un montón de sitios, ¿no? Incluso el extranjero, sobre todo, pues, caso de México, Estados Unidos. Pero muchos hombres de comunidades rurales, pues que se van a las capitales de los estados, o a la Ciudad de México, o a la ciudad más importante cercana a su comunidad. Esto nos habla, es un proceso ya también estudiado desde hace algunos años, llamado la feminización del campo mexicano, donde pues yo mismo he llegado a hacer trabajos en comunidades donde de plano los únicos hombres que hay o son niños o son ancianos. No hay hombres menores de 60 años en esas comunidades. Entonces, la importancia que las mujeres están teniendo en los procesos de toma de decisiones, a mí me ha tocado estar en asambleas comunitarias, e incluso de sociedades que son muy tradicionales, como las comunidades indígenas, donde, pues como no hay hombres, las asambleas comunitarias y las decisiones y para dónde va la comunidad, esas están siendo tomadas por las mujeres. Y si es distinto, o sea, es la lógica, la percepción del entorno natural y de los ecosistemas locales es muy diferente si te cuenta su versión de la historia de una mujer que si te la cuenta un hombre. La mujer, por ejemplo, hay grupos o hay comunidades donde he trabajado donde las mujeres, pues ellas son las que tienen que ir por el agua y luego les queda a horas de distancia de sus domicilios, de sus casas. Entonces, proyectos que tengan que ver con reforestación y para conservar el recurso agua, para ellas son importantísimos. Y a lo mejor para los hombres de esa misma comunidad no lo son tanto, porque no les toca ver esa parte, ¿no? Del agua para preparar los alimentos, para el aseo, ellos ven el agua en términos de lo que voy a regar en la parcela, ¿no? Como el agua de riego. Entonces, hay elementos de los sistemas ambientales, ¿no? Como el suelo, como el agua, como la misma diversidad, o sea, la fauna, la flora, que no tienen ni la misma relevancia, ni por decirlo, el valor de uso que tienen para las mujeres que para los hombres. Entonces, sí, recapitulando, se avanza en el tema de género y el de equidad de género, que es uno de los temas o de los aspectos también importantes a promover y a alcanzar. Se va avanzando, por supuesto que no tan rápido como uno quisiera. Los procesos sociales y culturales llevan un ritmo diferente y uno los impulsa, los empuja, uno entra a este terreno de lo moral y lo inmoral y siente que sí debe ser de pronto este proceso más acelerado, pero bueno, algo, si lo vemos desde un poco de la perspectiva de lo alcanzado, estamos un poco mejor que antes, pero no hemos llegado, es un proceso. Gracias, Edmundo. A ver, Diana Cristel te menciona, muchas gracias por la información. Tengo dos preguntas en cuestión de género. Dice, ¿cuál es el género que llevaba a cabo más el conocimiento científico adquirido? Y dos, ¿en los últimos años ha habido proyectos sustentables que tomen en cuenta las comunidades? Sí. En cuanto a este tema de género y el conocimiento científico, fíjense que parte también del problema y que afortunadamente estas instituciones del gobierno federal que estábamos comentando en la pregunta anterior, que están impulsando el enfoque de género, eran las mismas que años antes solamente planteaban proyectos para hombres. Porque es que también en el tema de la construcción de género es
muy notorio como, pues los hombres, a ver, don Juanito, ¿a qué se dedica? Ah, pues él es carpintero. Y don Pablito, ah, pues él es albañil. Ah, y don Santiago, ah, pues él es agricultor. Pero, ¿y doña María qué es? Es que doña María es todo, ¿no? No se le puede enfocar, porque doña María está haciendo trabajo de agricultura, está resolviendo cosas tanto en sus hortalizas como en la milpa, pero también está contribuyendo es muchas veces la pareja del señor que es albañil, es la que le está ayudando como ayudante de albañil o ayudante de carpintero. Y de pronto, cuando aparecían los apoyos y las convocatorias, ah, pues esto está dirigido a los albañiles, por decir algo, ¿no? Es decir, que todo estaba enfocado a género masculino y no había convocatorias donde cupieran las mujeres. Entonces, ¿quién ha practicado y reproducido el conocimiento tradicional, científico en las comunidades rurales o en las comunidades tradicionales por mucho más tiempo? Pues los hombres, porque mucho de ese conocimiento y porque muchas de esas, científico, y porque muchas de las acciones, de los programas, de los presupuestos, pues estaban etiquetados para los hombres, no para las mujeres. Perfecto. Muchas gracias, Edmundo. Déjame ver, te mandan más saludos y felicitaciones. Déjame ver, por acá hay otras que están. Bueno, te preguntan, por ejemplo, Aida Ramírez, que si le podés recomendar literatura para alguien que es casi bióloga y etnóloga y aparte le gustan las matemáticas. Te pueden escribir a tu correo, ¿no, Edmundo? Claro, sí, está ahí el de proyectos@atvmex.org. Perfecto. Y Nokia te pregunta, dice, felicitación, muy rica charla. Entonces la sugerencia es tomar en cuenta la cosmovisión de las mujeres, pero en muchos grupos no dejan que la voz de las mujeres se escuche. ¿Cómo incentivar estos grupos que permitan la participación de todas? Bueno, de todos, de todas, ¿sí? Es un proceso que no es sencillo. Es como les comentaba al final de mi presentación. Sobre todo, como hombre, al entrar, eres hombre y eres fuereño. O sea, ya llevas las dos malas, ¿no? Para entrar a hacer este tipo de investigación a comunidades, sobre todo las más tradicionales. Hay otras que ya no son tan estrictas y donde ya no está tan mal visto que tú de pronto en sitios públicos puedas platicar con las mujeres de la comunidad. La verdad es que en un inicio, y por eso es que también, o sea, no hay que ser candil de la calle y oscuridad en tu casa. En tus grupos de colaboradores, en tus proyectos de investigación, debe haber un número importante de investigadoras, o debes tener un grupo importante de número de colaboradoras, porque de verdad que te abren muchas puertas el contar con mujeres en tus grupos de investigación, y van a llegar muchas veces en los procesos de investigación mucho más lejos, más rápido que tú como hombre. Entonces, ¿cómo hacer que la voz de ellas se escuche? Primero, cuando tienes colaboradoras en tu grupo de investigación, o cuando la coordinadora o sea, cuando es mujer quien coordina el proyecto, la verdad es que hay muchas puertas que se abren. Esa es una estrategia. La otra es que, pues, no es más que la cotidianidad y que tú puedas llegar y plantees cosas que sean de una trascendencia, o así lo interpreten las autoridades tradicionales o las autoridades locales, que lo que tú plantees sea tan interesante o tan importante para ellos como para que te den acceso a otros espacios de la comunidad y de la población. Yo hace algunos años
llevando a cabo un proyecto, un inventario de anfibios y reptiles que implicaba 12 comunidades indígenas. De esas 12, en una me negaron el acceso. Dije, pero es que nada más voy a hacer un inventario. Sí, pero a ver, tu investigación, ¿para qué nos va a servir a nosotros? Y no pude convencerlos de que al conocer ellos qué tienen en sus territorios, era una parte importante para saber qué administran, porque si sabes qué tienes, sabes cómo administrarlo, y en fin, varios argumentos con todo y eso no me dejaron entrar. Años más tarde, en esa misma comunidad, duré, no sé, como 8 años llevándoles proyecto tras proyecto tras proyecto y haciendo un montón de cosas más, interactuando igual en cualquier espacio y con cualquier grupo de la población, porque empecé a plantar proyectos como del tipo del proyecto final que presenté de bioconstrucción, porque le veían, les era atractivo, y a partir de ahí, pues fue creciendo una interacción, una relación ya no de investigador, sino ya como una persona más que perfectamente invitaban a las fiestas del pueblo y esto. Entonces, las interacciones, la duración, la relevancia de lo que haces en las comunidades donde te interesa llevar a cabo estos procesos de investigación, eso es lo que te va abriendo puertas. Pero de lo más inmediato está el que tengas a mujeres con las que puedas colaborar dentro de tu equipo de investigación. Gracias, Edmundo. ¿No tienes más preguntas y felicitaciones? Te mandan saludos desde Yucatán, desde Hidalgo. Y aquí hay una pregunta que nada más voy a hacer 2 preguntas más por cuestión de tiempo. Quisiera hacer todas las preguntas. De hecho, nos dice el doctor Edmundo que con mucho gusto se pueden poner en contacto con él para resolver algunas dudas. Mirna Huerta te pregunta, en estos estudios se dan a conocer los conocimientos ancestrales de las comunidades, pero de cierta manera los investigadores promueven el saqueo de las comunidades. No sé cómo... Es que sí, miren, tenía yo una parte de la presentación que al final quité porque ya iba a ser muy larga, que eran consideraciones éticas. Y es que sí, hay grupos de investigadores que sirven a intereses muy particulares. Simplemente lo que hablábamos de las grandes farmacéuticas. Hay otros que desafortunadamente quieren plantear esto y hacer que prospere esto de la diversidad genética y patentar cosas y patentar el conocimiento tradicional. O sea, sí hay grupos de investigadores que promueven eso. Yo quiero creer que, aunque no son los más, que habrá algunos que lo hacen inconscientemente, ¿no? Que parten de la idea de vamos a revalorizar este conocimiento, vamos a ponerle en el lugar que le corresponde, es decir, darle una mayor relevancia y difusión, y termina perjudicando al abrir este conocimiento a gente que no tiene estos escrúpulos o que su ética no es lo suficientemente robusta. Sí hay, pero no es lo general, ¿eh? O sea, no es el general de los casos, no es que los investigadores que se dedican a explorar o que nos dedicamos a explorar el conocimiento ecológico tradicional, estemos promoviendo el saqueo de ese conocimiento. Desde mis grupos de colaboradores y desde mis proyectos de investigación, lo que promovemos es el intercambio, es el flujo, de ahí que tengamos un programa que se llama Redes Indígenas, porque los conocimientos tradicionales de los otomís de Hidalgo sirven para los otomís de Querétaro y sirven para los mazaguas de Michoacán y del Estado de México y para los mayas lacandones de Chiapas, en fin. Hacemos esa difusión y esa transmisión y esas redes
y no lo puedo interpretar eso como saqueo. Sí, muchas gracias, Edmundo. Es muy básico, estimados. Debido al tiempo, vamos a tener que concluir aquí las preguntas. Me hubiera gustado hacer todas las demás. Te mandan muchísimas felicitaciones, Edmundo. El tema les pareció súper interesante. Víctor Carrasco también dice: mi agradecimiento al doctor Edmundo Sánchez por su conferencia, muy ilustrativa, y gracias también por todo compartir su conocimiento. Bueno, nada más como comentario, para los que quieran volver a ver la presentación, va a estar en la página del seminario Rafael Martín del Campo. Ahí se va a subir en Facebook. También va a estar en el canal de YouTube, en mi canal que se llama Noé Pacheco Coronel, y en el canal de TV Ciencias, ahí los pueden checar. Entonces, la maestra Margarita le está poniendo el vínculo para que puedan pasar a la asistencia y la lista. Te agradecemos mucho, Edmundo, así que tu participación. En la semana te mandaré tu constancia. Fue realmente muy grato escucharte, Edmundo. Sí. Y bueno, el siguiente, también les queremos invitar que para el siguiente martes 24 de noviembre viene el médico Arnoldo Samuel Kraus. Él nos va a platicar un tema que de hecho tiene que ver mucho con esta cuestión que estamos viviendo todos en este 2020, que tiene que ver con la bioética en la ciencia médica. Es morir con dignidad. El doctor Kraus realmente ha trabajado ya mucho con este tema de la bioética y desde el punto de vista médico, y creo que en este contexto de pandemia ha venido a retomarse mucho estas cuestiones, ¿no? Les agradecemos mucho su asistencia a todas, a todos. Esperamos seguir contando con su asistencia como tal. Y de hecho ya solamente nos quedan 3 conferencias más, las del doctor Kraus, el siguiente martes 24 de noviembre, la del 1 de diciembre y la del 8 de diciembre. Bueno, que tengan buena tarde y hay que seguirnos cuidando, ¿no? Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.